Días, mi nombre es Luis H. Espinel, soy su profesor de teatro. Mm, Vamos a trabajar esta semana sobre la estructura de la obra. No es muy diferente lo que se necesita que hagan los estudiantes de octavo, noveno, décimo y once. Les agradezco mucho la paciencia por los videos que he hecho, pero creo que nos ayudan a que ustedes sigan unas instrucciones básicas. En las anteriores semanas hemos trabajado, lo primero es el asunto de la obra. Habíamos hablado de las 4 condiciones que se necesitaban. El problema, que tiene 2 partes, la empatía y la molestia que nos produce que alguien sufra ese problema. La empatía tiene que ver con lo que sentimos por esta persona que padece el problema no se ha solucionado, la gente es indiferente al problema y nosotros podemos proponer una solución de ese para que eso no siga ocurriendo. También trabajamos la estructura de los personajes, protagonista, antagonista, héroe, villano, ¿cierto? Y también las características de los personajes, de tal manera que nos encontramos en un punto en que ustedes los conocen muy bien y conocen su problema. Entonces ya pasamos a esto sobre la estructuración de la obra, que también es muy sencillo. Para esto nos vamos a, a valer de una herramienta que se llama el PROL. PROL, PROL, PROL. Voy a explicarles qué significa cada cosa. Mientras tanto, aquí yo quiero coger esto acá y voy a mostrarles. PROL es personaje, P de personaje, R de relación y la O tiene dos connotaciones. Una que es el objetivo y otra que es el obstáculo. Las dos cosas al mismo tiempo. ¿Listos? Entonces, y el cuarto elemento es el lugar y el quinto lugar es para la polaridad. Voy a explicar cada uno de estos elementos para que tengamos en cuenta cómo es que nosotros vamos a hacer. Si ustedes ven, aquí nos vamos a encontrar con una explicación. El personaje. O sea, vamos a hablar de dos personajes al tiempo. ¿Quién es el protagonista y quién es el antagonista? O los otros personajes son ayudante, oponente, sujeto de conflicto, pero estos no los vamos a usar. ¿Por qué no los vamos a usar? Por la situación en la cual nosotros nos encontramos. Entonces, solo nos vamos a quedar con el protagonista y con el antagonista. ¿Se acuerdan que vamos a hacer una obra para dos personajes? Listo, no hay más. Eso es lo primero. Entonces, ¿qué hago yo? Eh, Escribo personajes. Tenemos, por ejemplo, acá el que Juan, niño Juan, es el protagonista y lo vamos a escribir. Tenemos la mujer Mercedes, es la antagonista. ¿Qué quiere decir? Aquí tenemos un niño y una mujer. No vamos, en este caso, no vamos a usar este. Solamente dos personajes. Hasta ahí tenemos claro de solo nombrar, pero hay que decir cuál es el protagonista, cuál es el antagonista. Luego pasamos a la otra situación que es el de la relación. O sea, ¿qué son entre los dos personajes? ¿Qué son estos dos personajes? Entonces nos vamos a encontrar que la relación es el tipo de parentesco que tienen. Son familiares, amigos, compañeros, vecinos, amantes, el jefe y el empleado, el amo y el esclavo. Y lo más importante es que ustedes determinen cuál es, qué tipo de relación es. Si es una relación de dominio y sumisión. Entonces van a determinar acá, por ejemplo, que, ojo, a lo siguiente. Le colocan aquí, la madre es el dominante. Es mi ejemplo, no es que ustedes vayan a hacer lo mismo. Y tengo acá el hijo que es
aparentemente sumiso, ¿cierto? Entonces, aquí nos encontramos qué tipo de relación tienen. Son padres e hijo, ¿cierto? Eso lo entendemos. La madre es el dominante y el, el padre es sumiso. O sea, aquí en esta historia que yo tengo, es la mamá manda, el padre hace caso, pero a su vez el papá es dominante y el hijo es sumiso. De tal manera que si nosotros miramos en una escala, ay, control Y, si nosotros miramos en una escala de dominación, o sea, está la mamá, el papá y el hijo, que quiere decir que aquí tenemos el amo y aquí tenemos el esclavo. Eso tendremos que hacer una improvisación en clase. Y este a su vez es esclavo del uno y amo del 3. ¿Listos? Hasta ahí creo que va siendo claro lo de las relaciones. O sea, también ocurren las relaciones entre padres e hijos, entre el profesor y el estudiante, entre el jefe y el empleado, entre el dueño del negocio y la persona que hace de la caja. En fin, siempre hay relaciones de dominio y sumisión. Vamos a el tercer aspecto, que es el objetivo. Vamos a coger primero el objetivo. Objetivo, ¿qué quiero conseguir de la otra persona y cuál es el problema concreto y urgente que necesita solucionar? Acuérdense que si en las obras de teatro no se ponen problemas, pues entonces aquí vamos a tener una dificultad muy grande, ¿cierto? Porque nada ocurre y en las obras todo debe ocurrir. Y por otro lado, aquí entonces yo coloqué a eso O1, ¿listo? Y eso se llama objetivo. Objetivo. Listo. Ok. Por otro lado, tenemos el obstáculo. El obstáculo. ¿Qué se opone? ¿Cuál es la dificultad? ¿Cuál es el problema? ¿Quién lo impide? ¿Qué impide conseguir lo que se quiere? Hay tres clases de obstáculos. Los externos, o sea, los que están por fuera de la persona. Los internos son los miedos que uno tiene, la forma de ser, la manera que uno es guache, grosero, altanero, y eso le genera obstáculos. O los externos de origen interno, que es, por ejemplo, cuando algo de afuera se le opone, pero porque uno lo ha ocasionado. Por ejemplo, no podemos beber agua del río Bogotá. Eso es externo. Pero ¿por qué no lo podemos beber? Porque sencillamente nosotros no tenemos un defecto que no somos conscientes de no contaminar. Cualquier cosa, ustedes me preguntan y con mucho gusto yo también vuelvo y les explico. Entonces aquí tenemos, Juan necesita, entonces aquí yo coloqué, aquí teníamos el O2 y aquí coloco el 2O2 en mi explicación de mi ejemplo. ¿Listos? Ahí vamos. ¿Qué es lo que se opone? ¿Cuál es la dificultad? ¿Cuál es el problema? ¿Quién lo impide? ¿Qué impide conseguir lo que se quiere? Listo. Entonces yo coloqué aquí que el miedo que le produce la mamá que está enojada porque ya lo ha hecho antes y además ella no tiene dinero, ¿sí? Entonces tenemos obstáculos internos, el miedo. Eh, la mamá, no hay dinero o obstáculos externos, pero también está el interno que además él ya lo ha hecho y ya sabe que le va a ir mal. Pero aquí, como habíamos dicho que su papá lo quiere llevar a jugar al fútbol, podemos encontrar que el objetivo es que él no se quiere perder ese partido y lo más probable es que lo pierda. Entonces ahí vamos encontrando que entre objetivos y obstáculos, pues tenemos algo muy importante que es el con, conflicto. ¿Me perdonan? Esto, pero es que no soy muy hábil con esto. El conflicto. ¿Listo? Listo. Y algo muy importante, el siguiente aspecto, el lugar.
de dónde vengo, a dónde llega, qué es y dónde ocurre la escena, dónde se ve. No es lo mismo una obra en una escena en una carnicería, y puede ser la misma acción en una carnicería que, por ejemplo, en una iglesia o en un funeral. O sea, siempre nos cambia el comportamiento, el lugar donde nos encontremos. ¿Listos? Entonces es muy clave colocar el lugar. Entonces aquí dice, Juan viene del colegio y llega a la cocina de su casa donde su mamá hace el oficio y sale castigado para su cuarto. Ojo, aquí, por favor, vamos a respetar las unidades que ya hemos hablado en anteriores periodos. ¿Qué quiere decir? Solo es un solo espacio. Un solo espacio. No puede haber en una escena dos espacios. Ni nada, 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 absolutamente. Se puede viajar en el mismo espacio. Un solo espacio. Listo. Entonces, y lo último es la polaridad. ¿Qué es la polaridad? Es, aquí dice, cómo empieza la escena y cómo termina. Entonces, las escenas pueden terminar positivamente, iniciar positivamente y terminar negativamente. Es obligatorio. O la escena comienza mal y termina bien. Siempre tenemos que pensar en eso que se llama la polaridad. Em, ¿Por qué? Porque si comienza bien y termina bien, no hay cambio, no hay transformación. Y el teatro es eso. Trans, todo tiene que ser transformación. Si no hay transformación, no va a haber obra de teatro. ¿Por qué? Porque sencillamente nada pasa. Transformación. Si no hay transformación, no hay obra de teatro. Por eso es el asunto de la polaridad. Bueno, amigos, voy a dejar esta partecita de la guía para que no me quede un video tan largo. Entonces, cualquier pregunta sobre el PROL, antes de terminar, es lo siguiente. Ya les explico esto, pero hay que diseñar estas escenas, la 20, la 1, la 5 y la 14 y la 18. Listos. Y luego vamos a diseñar toda la obra. Pero solo es diseñar, bocetear. No es hacerlo todo, ni escribir escenas, ni absolutamente nada. Es una cosa muy sencilla y por ahora solo dejamos esto para que ustedes no se confundan y no se alarguen. Muchas gracias. Este es un video sobre el PROL.